Bien, chicos. Entonces, vamos a modificar, vamos a modificar ese proyecto que acabamos de hacer y vamos a hacerlo como debería ser en la vida real, donde vamos a tener un modelo inicial en donde vamos a implementar el modelo vista controlador. ¿Okay? Entonces, donde ese modelo vista controlador me va a ayudar a organizar y separar cada uno de esos elementos. ¿Listo? Vamos a comenzar primero que todo definiendo los tres paquetes que corresponden a ese modelo vista controlador, que son controlador, modelo y vista. ¿Okay? Entonces vamos allá primero. Voy a utilizar este mismo proyecto. ¿El controlador de vista es algo obligatorio o es un patrón de diseño? Es un patrón establecido. Digamos que son los nombres de las carpetas recomendadas, ¿cierto? Realmente es una especie de arquitectura. O sea, no es un patrón, sino es una arquitectura modelo vista controlada. ¿Es funcional o es solamente por comportamiento? De las dos formas. Sí, bueno, digamos, el modelo vista controlador es una arquitectura que se usa para proyectos que no son escalables en el tiempo. Es decir, donde sabemos que ese proyecto es así y de ahí no se va a mover. Mientras que las otras arquitecturas nos van a permitir que nuestros proyectos sean escalables, flexibles y mucho más mantenibles en el tiempo. ¿Cómo? Lo que pasa es que ya no se utiliza muy frecuentemente, precisamente porque todo sistema de información va a cambiar, sí o sí. A no ser que yo tenga algo muy puntual por hacer y determine que no, de ahí no voy a hacer nada más. Por ejemplo, quiero hacer un programa para poder manejar los gastos de la vivienda. Yo sé que voy a manejar los mismos servicios siempre y no va a cambiar, por ejemplo. Entonces vamos a comenzar primero que todo creando esos paquetes, y esos paquetes van a estar vinculados a nuestro paquete principal. Entonces doy aquí en el más y le doy paquete, y el primer paquete se va a llamar modelo. ¿Listo? El segundo paquete se va a llamar controller, y el tercer paquete se va a llamar vista. Vista o view. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es a comenzar a definir la estructura de nuestros elementos. Fíjense que ya a partir de este momento entramos nuevamente en nuestros conceptos de orientado a objetos, uso de clases. Entonces, aquí entramos con un concepto que es el modelo o la entidad, donde ese modelo o la entidad hace referencia a una representación lógica de mi tabla de la base de datos. Y por lo general ese modelo o esa entidad siempre va a tener el mismo nombre de la tabla. ¿Okay? Entonces voy a crearme en el modelo una clase que se va a llamar game, ¿cierto? En nuestra base de datos, ¿cómo se llama la tabla? Game. Recuerden que las clases van siempre en singular. ¿Ok? Entonces, game. Listo. Me voy a traer mis dos atributos
que son privados. Voy a crearme acá el constructor vacío. Voy a crear la sobrecarga de ese constructor implementando los dos atributos y voy a generar los métodos getter y setter. Listo. Esto ya es algo muy trivial para ustedes y siempre se va a manejar de esta forma. ¿Okay? Tenemos nuestra clase. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es definir nuestro elemento DAO. Ese DAO es Data as Access Object, el objeto de acceso a los datos. Este es el que se va a encargar de manipular los procedimientos de inserción, actualización y demás. Pero ya vamos para allá. Antes de crear este DAO, lo que voy a hacer es crearme un archivo de propiedades de mi aplicación. Ese archivo de propiedades me va a servir para configurar los parámetros de conexión a la base de datos. ¿Dónde vamos a crear ese archivo de configuración? Lo vamos a crear en este paquete que se llama Resource. ¿Listo? Simplemente le voy en el más y le voy a decir File. Y le voy a decir db.properties. ¿Listo? Y ese archivo de properties va a tener un significado especial. ¿Qué significado va a tener ese archivo? Ese archivo va a contener la cadena de conexión. ¿Y cuál es mi cadena de conexión? ¿Cierto? Es como si fueran unas variables de entorno, sí señor, es correcto. O sea, se las dejé por acá definidas, mírenlas acá. Acá. Sí. Así como está definido acá. ¿Sí? Entonces, es como yo ya tengo mi cadena de conexión acá. Le doy un control C y le doy un control V. Pues esta señora nunca se les define un tipo de dato. ¿Okay? No se les define el tipo de dato. Y este señor, como nos damos cuenta, no lleva ningún tipo de simbología. Es decir, él automáticamente me va a tomar y me va a respetar los archivos de configuración. ¿Punto qué? Properties. Sí. Es importante que tenga el nombre properties. ¿Listo? Vamos acá. Cuando lleguemos a Sprint, vamos a manejar nuestro archivo properties de configuración del sistema, de nuestra aplicación. Básicamente, con esto yo creo mis variables o esta variable para poder acceder a ella desde mi programa. Y una de las ventajas que tengo es que si cambia la conexión a la base de datos, la cambio en ¿dónde? En properties. Y no la voy a cambiar en todo ese montonón de clases que posiblemente se van a crear. ¿Listo? Ahora sí, voy a crear mi objeto de tipo DAO, ¿cierto? Que es el que va a contener toda esa especificación para nuestra base de datos. Por lo general uno siempre se acostumbra a ponerle como nombre de la clase más la palabra DAO.
¿cierto? Para hacer referencia al objeto de acceso a datos. Entonces, por ejemplo, yo la voy a crear acá y le voy a decir clase GameDAO. Perfecto. ¿Y GameDAO qué va a tener? Va a tener todo este código. Y ya les voy a explicar qué es todo ese código. Está en el lado, Sí, solo está esto en el lado. ¿Listo? Bien. ¿Qué tenemos acá? Primero, tenemos nuestra variable de conexión. Yo necesito establecer una variable de conexión, la cual le voy a retornar a los métodos del DAO. Y lo hago a través del constructor. En el constructor le digo, venga, inicialice properties. Properties es el objeto que me va a permitir acceder a al archivo de properties y poder leer cada una de las propiedades que he definido en ese archivo. URL, password y usuario. ¿Okay? Aquí tenemos props.load. Load es el método que me va a permitir cargar la información de ese archivo o cargar el archivo. GetClass.getClassLoader y le digo getResource as string. Esto lo que hace es obtener la información que está contenida dentro del archivo. Es como si estuviera haciendo apertura del archivo de texto. ¿Okay? Y acá voy a especificar el nombre del archivo, db.properties. Que se deba llamar db, no. Usted puede colocarle config.properties, database.properties. Sí es importante que tenga properties. ¿Okay? Sí, es el mismo nombre que le colocamos a la variable, al archivo de entorno. Aquí yo tengo string, user, URL y password. Y acá por medio de el objeto .getProperty puedo obtener la propiedad. Luego acá genero la conexión y establezco la conexión con la base de datos. Creo la instancia. Luego venimos acá con el método de agregar. Como vemos tenemos insert into name values, pero aquí me aparece un interrogante. Ese interrogante significa que le voy a enviar un parámetro. Es decir, que voy a decirle al usuario, por favor ingrese el nombre del juego. Yo voy a escribir el nombre del juego y ese es el que le voy a enviar a la base de datos. Anteriormente lo que teníamos era un código hardcodeado donde simplemente pues escribíamos ahí y no teníamos oportunidad de enviar un nombre diferente, sino que escribíamos en código. Acá lo que estoy haciendo es creando prepaid statement, que lo que hace es crear un objeto de este tipo que me va a permitir ejecutar una consulta, pero a diferencia del statement tradicional, yo le voy a poder enviar el parámetro. Y ese parámetro corresponde al nombre del juego que le estoy pasando a este método a través de ¿quién? Del objeto game, que allá en nuestro main, nuestra clase principal, lo tengo que hacer. Señora, ¿cuál?
Lo que pasa es que esto es un subroom de una excepción. Si yo no lo hago acá, tendría que hacer el try acá. Entonces aquí estoy asegurando de que este método tenga excepciones. ¿Y arriba no puede también hacer lugar? ¿Dónde? Ahí. No, porque este es un constructor Ok. totalmente diferente. Tenemos el Get All Games para obtener todos los juegos. Y acá voy a retornar una lista de tipo Game. Aquí tenemos el error porque tengo que incorporar el Java SQL por el statement. ¿Sí? Y acá simplemente le digo asterisco que id, name. From games, creo el statement, hago el execute query y acá básicamente lo que estoy diciendo es que al objeto le pase cada uno de los elementos que se recorra y se agregue a quién, a la lista, ¿cierto? Una lista que es esta la que tengo definida acá y al final pues hace el retorno de todos los juegos que se encontraron. Tenemos el update que hace exactamente lo mismo que ya vimos, pero en lugar de utilizar parámetros fijos, pues debo especificar si es importante especificar qué columnas voy a modificar, ¿okay? Qué columnas voy a modificar y cuál es la condición. Fíjense ustedes que yo le paso el interrogante donde voy a aplicar un parámetro de entrada. En este caso, van a notar que aparecen dos elementos pasándose al prepare statement. ¿Por qué dos? Porque son dos valores, donde el primer interrogante corresponde al número 1 y el segundo interrogante al número 2, en ese orden. Si yo tuviera más interrogantes de aquí en adelante, pues tendría que seguir la secuencia 3, 4, 5, 6, dependiendo de la cantidad de elementos. Tenemos el delete y con eso ya tenemos nuestro controlador que se va a encargar de manipular la información y enviarla a la base de datos. ¿Okay? Luego por acá tenemos... Mira. Tenemos el Game Controller. El Game Controller, ¿dónde está según nuestra estructura? Está dentro de controlador. Entonces, creo esto. No te preocupes por el código, que igual eso está en el documento. Y acá, una clase Game Controller. Listo. Y fijémonos que este Game Controller aplica algo que se llama inyección de dependencia, ¿no? ¿De qué? De dependencias. Parece que nunca lo hubiera visto. Entonces, por acá lo tenemos. ¿Qué es esto? ¿Sí, claro? Aquí tenemos una clase llamada GameView. Vamos a crearla primero, si no me va a generar errores. Y esa la tengo acá, GameView. ¿Y dónde está GameView? ¿En dónde? En View, en el paquete de vista, porque es nuestra interfaz que nos va a permitir tener el menú de añadir, listar, actualizar, eliminar y salir. Entonces, venimos para acá y tenemos aquí el View. Clase View. La clase se llama GameView y el paquete se llama View. Control
Sí. El freno se llama BUE. Se llama BUE. Listo. Ahí pegué y fíjense que mi código es mágico porque funciona. Sin ningún error. ¿Cierto? ¿Dónde aquí? Ahí no se me pierda acá con esto. Entonces aquí tenemos, chicos, el Gain Controller, que es el que tenemos aquí arriba, que es el que me va a representar la inyección de dependencia. Miren, la vista y el DAO. Y si se dan cuenta, en el constructor estoy inyectando los métodos. ¿Se acuerdan que eso lo vimos ayer? Vengo acá con mucho cuidado, le doy acá, le doy un control C y vengo para acá y doy control V. Y listo, miren esa maravilla. Tengo mi clase ya construida. ¿Ok? Y acá simplemente lo que hago es desde el main. ¿Cuál como tal es el que ejecutas lo que nosotros le mandamos a base de datos? Sí. Entonces en el main voy a construir la distancia ¿a quién? A este señor, y ahí empieza a desenvolverse todo. Pero no voy a construir el main. Aquí si ustedes se dan cuenta, entonces aquí tenemos el main, control V y listo, donde yo defino los objetos de vista y cuando creo la distancia al controlador le paso view y DAO y listo, ahí está. En tu caso, primero un nombre, Uno, nombre del juego, que Dios nos ampare. literal. Ya toca hacer un grupo. Añadido exitosamente. 2. Que Dios nos ampare.